Comenzamos. Hola, ¿se me escucha bien? ¿Me están escuchando? Sí, todos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es el doctor Pablo Cura. Estoy de representación del Consejo Médico de la provincia de Jujuy. Nos tocan estos módulos de patología quirúrgica. Eh, el tema de hoy, colecistitis aguda, absceso hepático, a cargo del doctor Camilo Neven. El doctor Camilo Neven es especialista en cirugía general, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, miembro de la Asociación Jujeña de Cirugía, es el presidente actualmente, y miembro de la Asociación Latinoamericana de Cirugía. Los dejo con el doctor para que haga la presentación del tema. Camilo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a participar a este curso bianual al Consejo Médico, a Confirmeco. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, los temas que pidieron que desarrolle fueron el de colecistitis aguda y absceso hepático. Vamos a empezar con el primero, en honor al tiempo, para no demorar más. Eh, la colecistitis aguda vamos a hacer como una bitácora de lo que vamos a desarrollar en la charla. Vamos a empezar con un pequeño recuerdo anatómico de la fisiología biliar, la fisiopatología del origen de la litiasis, algunas definiciones y la clasificación de lo que es la colecistitis aguda, su cuadro clínico, los métodos de estudio, las complicaciones y el tratamiento. Como recuerdo anatómico tenemos que pensar que la vesícula es un pequeño reservorio ubicado en la parte inferior del hígado, una pequeña bolsa cuyo volumen llega a los 50-60 milímetros de centímetros cúbicos de bili, del cual parte el conducto cístico que se une a la vía biliar principal, dividiéndola de esta manera hacia proximal hacia el hígado en el hepático común, que se divide luego en el hepático izquierdo y el hepático derecho, y hacia abajo en el conducto colédoco, que tiene una porción supraduodenal, una intrapancreática, la cual posteriormente puede, como ocurre en la mayoría de las veces, unirse con el conducto de Wilson del páncreas, como lo vemos acá. En algunas oportunidades esta desembocadura es separada del Wilson y la vía biliar, pero en la gran mayoría lo hace en forma conjunta, lo cual tiene importancia después, como vamos a ver en la clínica y la fisiopatología. A la vesícula la dividíamos en distintas porciones: el fondo, el cuerpo, el infundíbulum y el cuello. Esto también tiene importancia, sobre todo este sector de la desembocadura hacia el conducto cístico, el cual tiene sus válvulas propias, las válvulas de Kerkring, porque estos son los lugares donde muchas veces quedan detenidas los cálculos que después van a ser los causantes de los síntomas y las complicaciones. En cuanto a la fisiología, tenemos que la bilis tiene una etapa de formación y excreción, donde se da la absorción, secreción y concentración de la bilis, y esta se origina en el catabolismo de la hemoglobina. Por cada gramo de hemoglobina se generan 34 miligramos de bilirrubina. La secreción biliar normal es de alrededor de 600 a 1,2 litros, y su función fundamental es la de digestión y absorción, transformando por medio de la emulsión de las grandes partículas de grasa en micelios que facilitan su transporte, absorción a nivel de las vellosidades intestinales para cumplir luego el ciclo entero hepático. A su vez, en la excreción de la bilirrubina se elimina el exceso de colesterol digerido en el hígado. Básicamente la composición biliar está dada por agua y electrolitos, de los cuales los ácidos biliares también los más importantes son los queno desoxicólico, el queno cólico, el cólico, además de colesterol, fosfolípido, lecitina y fundamentalmente la bilirrubina. Como decíamos, las sales biliares tienen la función de digerir todos los elementos grasos de los alimentos, luego realizan la circulación enterohepática. A su vez, el 94% de las sales biliares excretadas en la contracción vesicular y biliar son reabsorbidas por transporte activo y por el ciclo enteroportal vuelve al hígado.
A nivel de la función microscópica, como recordamos, la estructura básica del hígado, el hepatocito y los puertos de Dis, donde tiene una tríada constituida por el canalículo biliar, las venas y las arterias. Entonces tenemos el hepatocito, el canalículo biliar, que es el primer punto de excreción de la bilis, el cual se va reuniendo para constituir los colangiolos, los conductos biliares, que ya van saliendo del parénquimo hepático para desembocar en los conductos biliares principales, que van a formar, como decíamos recién, la vía biliar principal. El hígado forma las sales biliares, los ácidos biliares, luego de haber recibido el aporte de la globina reabsorbida y del ciclo enterohepático. Esta bilis producida en el hígado se va excretando porque hay pequeñas contracciones de la circulación biliar hacia el conducto biliar principal, y una pequeña parte de 60 mililitros se acumula en la vesícula biliar, donde por reabsorción de agua va a concentrar sus elementos que van a intervenir luego en la digestión. Esta concentración es de alrededor de 15 veces el valor inicial al ingreso de la bilirrubina en la vesícula. Posteriormente, con los estímulos hormonales, al llegar el alimento al estómago, al llegar el alimento al duodeno fundamentalmente, por acción de la secretina, la colecitoquinina, se produce un fuerte estímulo de contracción de la vesícula, lo cual genera su vaciado para mandar esa bilis concentrada a la digestión. En lo que respecta a la fisiopatología de la litiasis, puntualmente, existen factores de riesgo y factores protectores. Los factores de riesgo son fundamentalmente las dietas grasas, la obesidad excesiva, la reducción brusca de peso y, por supuesto, los factores genéticos, raciales, el sexo femenino y el embarazo por la influencia hormonal, como veremos más adelante. Y se considera como factores protectores el consumo de fibras, café, la actividad física, la aspirina, el alcohol con moderación, y tiene algún rol la vitamina C, todavía no totalmente determinado. Existen igualmente causas inusuales de colelitiasis, dentro de las cuales podemos considerar la fisiológica, que es la destrucción exagerada de glóbulos rojos, como la hemoglobinopatía, los hiperestrenismos, que genera una destrucción aumentada de los elementos formes, enfermedades como diabetes mellitus, cáncer de vesícula, cirrosis hepática, las quirúrgicas, como el caso de las gastrectomías parciales, donde al cortar el nervio vago queda anulada la estimulación nerviosa hacia la vesícula y queda una vesícula de éxtasis que facilita la precipitación de la bilirrubina a las sales biliares y la formación de los cálculos. Algunos fármacos, como el loctrótide, también que se es usado habitualmente por largos periodos en los pacientes con tumores de hipófisis. En cuanto a la fisiopatología de la litiasis, como decíamos, básicamente inicia por el aumento de los ácidos grasos, del colesterol, el cual proviene del tejido adiposo, desde los vasos sanguíneos y por la remodelación del tejido muscular. Este inicialmente, que ingresa como HDL3, se transforma en HDL2 y forma parte de las sales biliares. Cuando esta cantidad de tejido de grasa es muy elevada, produce una saturación del colesterol, lo cual genera a nivel de la vesícula lo que denominamos el barro biliar o bilis espesa, que puede llegar en algunos casos a ser una verdadera grasa de auto por su espesor y su solidez, y termina finalmente consolidándose y constituyendo el cálculo ya formado. La clasificación de los cálculos lo podemos dividir de acuerdo a sus componentes principales: el cálculo de colesterol, que son los más frecuentes, alrededor del 70%, los mixtos y los pigmentados, ya sean marrones o negros, de un 15 o un 30%, dependiendo de cuál de los elementos es el que predomina. En cuanto a los síntomas originados en la litiasis, tenemos que, como sabemos, una alta incidencia de cálculos pueden ser asintomáticas. Se calcula que alrededor del 75-80% de los cálculos vesiculares pueden permanecer asintomáticos durante toda la vida.
Cuando estos cálculos por distintos motivos o por la contracción vesicular impacta a nivel del infundíbulo cístico de la salida del conducto cístico, esto genera el denominado cólico biliar, el cual con medicación habitual puede permitir que desimpacte el cálculo aliviando los síntomas. Esto se puede dar en un 20% constituyendo el cólico subintrante. Si el cólico persiste, esto empujará el cálculo hacia el conducto biliar. Al obstruirlo totalmente, genera un aumento del volumen a nivel de la vesícula con reabsorción de líquido y este aumento de la presión y posterior éxtasis vascular que genera la colecistitis en el 10% de los casos. A su vez, al progresar el cálculo por el conducto cístico, puede llegar hasta el conducto principal y provocar la obstrucción de la vía biliar o al aumentar el volumen vesicular desde la misma pared vesicular generar una compresión extrínseca de la vía biliar, constituyendo lo que se denomina el síndrome de Mirici, que tiene distintos grados de acuerdo a la clasificación, según la permanencia o no de la pared biliar, y esto se da alrededor del 0,1%. Cuando la impactación del cálculo se va al nivel de la desembocadura del conducto biliar con el pancreático en la ampolla de Vater, donde se encuentra el esfínter de Oddi, esto puede provocar, por un lado, ictericia, al impedir la evacuación de la bilis hacia el duodeno, y por otro lado, de darse el reflujo biliar hacia el conducto de Wilson, desencadenar un cuadro de pancreatitis, que es un cuadro, como sabemos, grave y se da alrededor del 5%. Finalmente, por el mismo proceso que decíamos recién del síndrome de Mirici, si la vesícula apoya sobre alguna de las vísceras vecinas, ya sea estómago, duodeno o colon, puede generar una fístula colecistoentérica y generar luego, si se da a nivel del duodeno, la obstrucción duodenal, denominada síndrome de Boebelet, o si este sigue su tránsito a través del intestino, el hilio biliar. Entrando de lleno en colecititis aguda, esta se denomina o se define como el cuadro clínico quirúrgico caracterizado por un proceso inflamatorio agudo de la vesícula, clínicamente caracterizado por un dolor abdominal, defensa en hipocondrio derecho y que puede y suele acompañar con fiebre y leucocitosis. Es decir, la colecititis aguda entonces está integrada por una clínica, dolor de cuadrante superior derecho, hipocondrio derecho o epigastrio, asociado no a fiebre, asociado no a náuseas y vómito, aunque estos son muy frecuentes, que en el examen físico vamos a encontrar dolor, a veces defensa en el cuadrante superior derecho, el signo de Murphy, que es la palpación del reborde costal con el punto de unión con la línea medio clavicular, donde uno apoya los dedos y si le pide al paciente que inspire en forma profunda, este detiene la respiración porque le genera dolor al contactar la vesícula con los dedos. En el laboratorio vamos a encontrar un recuento de blanco alto, eritrosedimentación y parámetros de inflamación como la PCR aumentados, y habitualmente siempre pedimos amilasa y lipasa, que en este caso, si hablamos solamente de colecititis, no se ha complicado ya con una pancreatitis, deberían estar normales. Pueden haber en ciertas oportunidades mínimas elevaciones de la amilasa por el mismo proceso inflamatorio, sin que esto implique una pancreatitis en sí. Y finalmente están los signos ecográficos, que son los signos de distensión vesicular, engrosamiento de la pared de la vesícula por arriba de 4 milímetros, más la presencia del cálculo y un diámetro transverso mayor de 4 centímetros. También se describe el signo de Murphy ecográfico, que es lo mismo que describíamos en el examen físico, pero hecho con el transductor. En cuanto a la epidemiología, es un cuadro de consulta frecuente en los servicios de guardia, por eso es tan importante esta charla, sobre todo para la gente que hace guardia en clínica médica, y representa de alrededor del 20 al 25% de la patología quirúrgica de urgencia.
En algunos lugares, como por ejemplo en Tucumán, tienen indicación en todos los servicios de guardia de cirugía de urgencia, igual que si fuera una apendicitis aguda. En muchas de las guardias en Tucumán se operan en el mismo momento que se diagnostica en la guardia la vesícula cuando se confirma el diagnóstico de colecitis aguda. En cuanto a la epidemiología, como decíamos, predomina más en la mujer que en el hombre, en una proporción de 3 a 1 y sobre todo en la edad media de la vida. Y del 12 al 15% de los pacientes con cálculos biliares tienen en algún momento de su vida un cuadro de colecitis aguda. Como decíamos, es 3 veces más prevalente en la mujer, hasta los 50 años. Es decir, en general, la prevalencia en la mujer se da durante la edad fértil. Luego de esta edad prácticamente se equipara con la del hombre, apenas queda una pequeña diferencia de 1,5 a 1. En el caso de la colecitis aguda de etiología no litiásica, esta afecta con mayor frecuencia a la población masculina, casi un 83%, con una edad media de 35. Como vemos, cambia totalmente la relación que se da con la litiasis, o sea, más frecuente en el valor y más frecuente en gente joven. ¿Y por qué? Porque está muy relacionado con otras patologías y comorbilidades como diabetes mellitus, infecciones por HIV o pacientes en estado crítico o inmunosuprimido por alguna otra causa como enfermedades reumatológicas. Clásicamente se habla de las 4 F en el diagnóstico de la colecititis y la litiasis. En inglés, eh, eh, traducido sería obesidad, pérdida de peso abrupta, nutrición parenteral total prolongada y embarazo. La nutrición parenteral total está demostrado que un paciente con alimentación parenteral a las 4 semanas tiene en un 60% de los casos barro biliar instalado. Y a partir de las 6 semanas, el 100% de los pacientes en alimentación total ya tienen barro biliar, si es que antes estaba sana la vesícula. Y en el caso del embarazo y la maternidad, la prevalencia de la litiasis se incrementa en relación al número de partos. Ya que se ha visto que el estrógeno tiene la característica de estimular la secreción de una bilis sobresaturada de colesterol, mientras que la progesterona provoca un éxtasis en la vesícula biliar, disminuyendo su evacuación. El otro factor importante son los factores regionales, los factores étnicos y genéticos. Está comprobado, por ejemplo, en los indios Pima en el sureste de Estados Unidos, que tienen una altísima frecuencia, y es lo mismo que ocurre en las poblaciones originarias nuestras del noroeste argentino, con alta incidencia y muy parecida a la de Chile y Bolivia. Es así que en Salta y en Jujuy tenemos la mayor incidencia de litiasis vesiculares del NOA y igualmente que Chile y Bolivia la incidencia de cáncer de vesícula más alta. La pérdida rápida de peso también es otro de los factores. Una disminución brusca del 25% del peso corporal en forma rápida provoca barro biliar y por precipitación de los elementos que decíamos recién y generación de litiasis, que muchas veces también son sintomáticos. Por eso es que en los pacientes que tienen obesos, que tienen indicación de cirugía bariátrica, se indica muchas veces la colecistectomía profiláctica o preventiva previa a realizar la cirugía bariátrica. Lo otro comprobado es el tratamiento farmacológico con fibratos, tiazidas, por la movilización de los elementos grasos de la parte vascular y de los tejidos, la ceftriaxona, las terapias hormonales sustitutivas con sus estrógenos y anticonceptivos por los mismos factores que nombrábamos en el embarazo. Se considera factores protectores la ingesta de grasa monoinsaturada, poliinsaturadas, que actúan como inhibidores de la colelitiasis, el aceite de oliva, el aceite oleico, que tiene un efecto colerético colagogo, la ingesta de omega 3 disminuye la saturación biliar del colesterol hasta un 25%, y la ingesta de frutos secos, sobre todo en la mujer, que está demostrado que consumiendo más de 5 unidades de nueces por semana, que lo que equivale más o menos a 28 gramos semanales, tiene un factor de protección importante.
En cuanto a la clasificación de la colecistitis aguda, la podemos denominar como colecistitis litiásica, que es la forma más común, la colecistitis alitiásica, sin presencia de cálculo y como decíamos se asocia a condiciones críticas, cirugías mayores, ayuno prolongado, sepsis y hábitos tipo inmunosupresión, etc. Y la colecistitis enfisematosa, que es una forma especial con sobreinfección bacteriana productora de gas y que es una de las más graves. La colecistitis litiásica, esta etiología es la causa de la colecistitis en el 90-95% de los casos, donde, como decía, cuando hablaba de la fisiopatología de los síntomas, la presencia de la litiasis y la ubicación de la misma es la causa fundamental de su desarrollo. Y se dan una serie de eventos que están esquematizados en esta imagen, donde tenemos la obstrucción persistente de la salida de la vesícula hacia el cístico por la presencia del cálculo, lo cual genera la acumulación de líquido en la luz de la vesícula, generando el hidros vesicular, porque ingresa agua a la luz vesicular, se reabsorben los elementos minerales, el colesterol, la bilirrubina, por eso después tiene ese aspecto blanco, transparente, la bilis, pero esto genera un aumento importante de la presión intraluminal, lo cual va colapsando inicialmente la circulación venosa y al continuar aumentando la presión genera edema de la pared, colapso de la circulación arterial y la necrosis con gangrena vesicular. A todo esto se suma también la sobreinfección bacteriana, con este número de gérmenes que están especificados ahí, que son las más comunes en el caso de las colecistitis: coli, Klebsiella, enterococo y bacteroides. En el caso de la alitiásica, los factores predisponentes son los pacientes críticos en terapia intensiva, en respiradores, con ayunos prolongados, traumas mayores por el estrés generado, la quemadura grave por el mismo estrés, cirugías mayores no biliares, como decía, la nutrición parenteral total prolongada, la sepsis, la inmunosupresión y las vasculitis. Los mecanismos propuestos son similares al de lo generado por la litiasis con éxtasis biliar prolongada, y en este caso de la alitiasis predomina la isquemia vesicular rápida, inmediata por hipoperfusión y mingotrombosis. Por eso es importante en los pacientes sin cálculo diagnosticarla precozmente, porque es la que rápidamente evoluciona a la gangrena y a la perforación. La infección vesicular es una complicación de la obstrucción, como decíamos. En el 60% de las veces tenemos un cultivo del líquido positivo. Los más frecuentes son los gram negativos, entre ellos Escherichia coli, sola o asociada, Klebsiella, Enterobacter, y algunos gérmenes gram positivos en el 25% como Streptococo, Enterococo. Muy raramente está Filococo y más raro aún los anaerobios. En cuanto a la clínica, se caracteriza fundamentalmente por el dolor intenso, inicialmente a nivel epigástrico, hipocondrio derecho, que puede irradiar al dorso, hacia la espalda, a la escápula, el espacio interescápulo vertebral, al hombro derecho. Suele iniciar con formas cólicas y luego puede transformarse en un dolor constante, de intensidad muy importante, sobre todo cuando ya es un dolor continuo, y por el mecanismo reflejos vagales sobre todo, se acompañan de náuseas y vómito, y si hay sobreinfección, fiebre, escalofrío. La anorexia que acompaña a este reflejo vagal también, y si hay obstrucción, ya sea por compresión extrínseca, el denominado síndrome vinicio, por migración del litio hacia la vía biliar, aparecerá la ictericia. En los estudios complementarios, el laboratorio, hacemos un laboratorio de rutina, hemograma, parámetros de inflamación, como decíamos, eritrosedimentación, PCR, prueba de coagulación ante la eventualidad de tener que plantear una cirugía inmediata, todo el medio interno, glucemia, uremia, creatinina, ionograma plasmático, amilasa, lipasa para descartar la pancreatitis asociada, prueba de función hepática, las transaminasas y los factores de colestasis, fosfatasa alcalina, gamma GT. Otros estudios pueden ser necesarios ante duda diagnóstica o en el caso de patologías concomitantes o comorbilidades.
En cuanto al diagnóstico por imágenes, que es la tercera pata del diagnóstico, el diagnóstico inicial fundamental se hace con la ecografía, que es el elemento más fidedigno también para conseguir la imagen de la litiasis. Ahí podremos tener el diagnóstico de los cálculos, esta imagen es hiperrestringente que dejan la sombra, el cono de sombra posterior tan característico. Recordemos que el transductor está acá sobre la piel, el eco llega al cálculo, rebota y al no pasar deja el cono posterior. Luego el otro elemento de colecititis aguda ecográfico, que es el engrosamiento de la pared vesicular con la presencia del edema. Cuando hablamos de una pared vesicular de más de 4 milímetros, ya es diagnóstico de colecistitis. El aumento del tamaño de vesicular, más de 4 centímetros en el eje transversal o más de 8 centímetros en el eje longitudinal, hablan de colecistitis aguda. Como decíamos, la presencia de líquido perivesicular. El síndrome de Murphy positivo, ecográfico, que era lo que les explicaba anteriormente, y la presencia del cálculo enclavado a nivel de la salida de la vesícula. Tomográficamente podemos ver lo mismo. La tomografía tiene una sensibilidad menor que la ecografía para diagnosticar cálculos chicos, sobre todo, o cálculos que no tienen contenido cálcico. Pero bueno, claramente muestra, como vemos en esta imagen, la presencia del cálculo, el aumento del tamaño de la vesícula, el edema perivesicular, y sí puede ser importante para determinar un diagnóstico diferencial, evaluar la perforación vesicular, líquido perihepático o subhepático, o la presencia de pancreatitis. Acá lo vemos al páncreas completito, totalmente normal, y vemos la irrigación a través del tronco celíaco, de la arteria esplénica, como está blanco el páncreas, bien perfundido. Y finalmente la resonancia magnética, que es un método mucho menos utilizado para el diagnóstico de esta patología. Sí puede ser indicado si tenemos sobre todo sospechas de obstrucción de la vía biliar para diagnosticar previamente a tomar alguna decisión si hay cálculo en el conducto principal, mediante la colangiografía. El otro método que se utiliza es el IDA, que es una colangiografía radioisotópica con el uso del imido acético marcado con tecnesio 99, donde se hacen las tomas de cámara gamma a los 5, 15, 30 y 60 minutos luego de la inyección del radiofármaco. Esto emula lo que antiguamente era la colecitografía oral o la colecitocolangiografía oral, que ya no se usa, por supuesto, y hoy puede hacerse con esto. Acá tenemos a la izquierda una imagen normal de un estudio de centellografía donde se dibuja claramente al concentrar el contraste en la vesícula con el radiofármaco, cómo se va dibujando toda la vesícula y empieza a marcarse la vía biliar. Mientras que a la derecha, en la colecistitis, vemos que al no haber la concentración del radiofármaco a nivel de la vesícula, esta parece excluida. Lo mismo que ocurría con la colecistitis, con la colangiografía oral por el proceso inflamatorio que no permitía concentrar el contraste. En cuanto al diagnóstico, desde el 2013 se dieron el último consenso de la guía de Tokio, que esto sí me interesaría que lo tengan siempre a mano para machetearlo, lo recuerden, porque esta es una ayuda fundamental para el diagnóstico, porque es algo muy objetivo y que nos saca cualquier duda de cómo es el diagnóstico de la colecistitis. Se basa, como veníamos viendo previamente, en el uso de los tres elementos: los criterios clínicos, los criterios de laboratorio y a nivel sistémico, y los criterios de imagen. En los criterios clínicos tenemos el signo de Murphy, la masa palpable, el dolor, la defensa del hipocondrio derecho, son los signos A. Los signos sistémicos con la fiebre, proteína C reactiva elevada, leucocitosis en el laboratorio, y las imágenes con los hallazgos típicos que ya describíamos de la ecografía con los signos de colecistitis aguda y la presencia o no de la litiasis. Si juntamos un criterio A más un criterio B, esto es sospecha de diagnóstico. Si unimos los tres criterios, el clínico, el de sistémico más laboratorio y el de imágenes, nos da la confirmación y el diagnóstico definitivo de la colecistitis aguda. Esto, por supuesto, tiene su
equiparación dentro de las mismas guías de Tokio en la clasificación de la severidad de la colecistitis. Entonces hablamos de un grado 1 cuando hay ausencia de los signos de los siguientes grados. Un grado 2 moderado cuando tenemos leucocitosis más de 18.000, la masa palpable o el plastrón vesicular en el hipocondrio derecho, una duración de los síntomas mayor a 72 horas que no calma pese al tratamiento instituido completo y correcto, y signos compatibles con la colecititis aguda complicada. Y finalmente el grado 3, que sería el grado más severo, que ya tenemos síntomas sistémicos o de falla de órganos, con difusión cardiovascular, con hipotensión, requerimientos de inotrópicos, síntomas neurológicos, con alteraciones de la conciencia o estadios confusionales, respiratorios, con caída de la FiO2, de la PAFI o la relación de presión arterial de oxígeno y la FiO2, alteración de la función renal, de la función hepática, sobre todo con caída del RIN sin tratamiento anticoagulante y a nivel hemático con caída de las plaquetas. Con base en estas mismas guías va a ser después la indicación del tratamiento tanto clínico como quirúrgico. Como diagnóstico diferencial tenemos las enfermedades no quirúrgicas, como la hepatitis, que puede tener un comienzo intenso de dolor en el hipocondrio derecho. Esto me recuerda que justamente hace una semana, hoy en día, tuvimos una paciente en el servicio de cirugía del hospital que compartimos con Pablo, una paciente de 16 años, 15 años, con un cuadro compatible con colecitis aguda y que en su evolución era una hepatitis A fulminante que requirió derivación urgente casi con indicación de trasplante. Por eso la importancia de siempre estar atento a las transaminasas, como decía inicialmente, y poder hacer el diagnóstico diferencial, porque el paciente puede tener los cálculos y no siempre va a ser una colecitis. Otros diagnósticos para hacer diagnóstico diferencial, la pielonefritis, sobre todo derecha, por el dolor en el hipocondrio derecho o en la región posterior derecha. En este caso tendríamos un sedimento urinario patológico, el cólico renal, con su característica clínica y la hematuria, neumopatía de base derecha y el infarto agudo del miocardio, donde tendremos la alteración lógica del electrocardiograma, de las enzimas cardíacas, etc. En cuanto a las enfermedades quirúrgicas, tenemos que diferenciar el cólico vesicular. El comienzo y la clínica es similar, pero cede rápidamente con antiespasmódicos, no acompaña de fiebre ni elevación de los glóbulos blancos, tienen evolución favorable con el tratamiento inicial. La apendicitis aguda, sobre todo cuando ésta se localiza a nivel subhepático, puede llegar a ser un diagnóstico difícil. La úlcera gastroduodenal perforada, donde tendremos típicamente la presencia de la pérdida de la matidez hepática, signo de Joubert, y radiológicamente la presencia del neumoperitoneo o el signo de Pupat. Y la pancreatitis aguda, que puede estar asociada con la colecistitis aguda, pero donde ya pasa a tener mayor importancia la pancreatitis, por lo cual es importante el control con amilasa y lipasa. Luego tenemos la clasificación de las complicaciones de la colecistitis aguda. De esta, la más importante, sin duda, es el empiema vesicular o piocolecistitis, es decir, la presencia de una colecistitis supurada con acúmulo de pus en la luz de la vesícula, que es el punto de partida de un probable shock séptico. Acá vemos cómo en esta imagen se llenó una riñonera con pus extraída de la vesícula. Y el otro caso de gravedad es la perforación vesicular, que constituye una complicación mayor y que puede dar un cuadro de abdomen agudo por la presencia de la bilis y el pus en cavidad peritoneal libre o bloqueada. En cuanto al plan de cuidados, básicamente el plan de cuidado va a requerir, en primer lugar, el diagnóstico correcto, definir que estamos ante una colecistitis aguda. Y ante esto, sobre todo esto va para los médicos de guardia, una colecistitis aguda no puede irse a la casa. Hay que considerarlo, equipararlo a un cuadro de apendicitis aguda en su severidad.
por lo tanto tiene que quedar internado en observación, colocar una vía endovenosa, administrar soluciones parenterales, sobre todo suero hidrosalino, administrar una analgesia adecuada. Fundamentalmente se puede utilizar diclofenac 75 en goteo, iosina, que también puede ir asociada en el goteo o cada 6 horas, y eventualmente, si el dolor es muy intenso y no cede, también se puede utilizar tramadol. Acompañar con antiemético, la metoclopramida cada 6 horas. Obviamente, dejar en reposo el aparato digestivo, porque aunque el paciente no coma comida supuestamente colecitoquinética o grasas, el solo hecho de la ingesta, el masticar, la deglución, la llegada del alimento a la parte del gatillo, del estómago, el duodeno, el páncreas, estimula un cierto grado mayor del peristaltismo y la contracción vesicular. Por lo cual, durante las 24, al menos 24 o 48 horas iniciales, hasta que uno realmente confirma por la clínica y el examen físico del paciente que va cediendo el cuadro, es conveniente el reposo digestivo. Como sabemos, hay también mucho mito realidad respecto a los cálculos biliares y la conducta sobre ellos. Uno es la respuesta de la litiasis al uso de ciertos elementos que pueden actuar como disolventes del cálculo. Está el caso del ácido úrsolo desoxicólico, el queno desoxicólico. Si bien esto es real, pueden llegar a, sobre todo el barro biliar, a licuarlo, y los cálculos también pueden desarmarse cuando son pequeños. Son tratamientos muy caros y de muy largo plazo, digamos. Para conseguir estos efectos requiere de 1 a 2 años de tratamiento, y habitualmente al suspender la medicación, como ya el paciente tiene una bilis litogénica que facilita su precipitación, rápidamente se vuelve a constituir el barro biliar y el cálculo. Este, en cuanto al uso de los antiinflamatorios y los corticoides, esto no tiene ninguna relación salvo el eventual uso como analgésico. En cuanto al tratamiento antibiótico, este es el otro este, tratamiento fundamental que siempre debe realizarse en la colecititis aguda. Y como veíamos, de acuerdo al espectro de gérmenes, el antibiótico más frecuentemente utilizado es la ampicilina sulbactam, que de acuerdo a la gravedad de la clínica y del síntoma del paciente, puede hacerse con una dosis inicial de 1,5 gramos cada 6 horas, o si uno ya piensa que puede haber inclusive anaerobios asociados, se pueden dar 3 gramos cada 6 horas, que tienen mayor efecto sobre gram negativo y anaerobio. También puede asociarse gentamicina 80 cada 8 horas, ajustado a la función renal, y ante la sospecha de presencia de anaerobio, metronidazol 500 miligramos cada 8 horas, y en pacientes alérgicos se puede utilizar ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas. Volviendo a lo que son las guías de Tokio, como vemos acá, hablábamos del grado 1, el grado 2 y el grado 3. Y de acuerdo también a esto de la guía de Tokio, podemos ver que en un grado 1, que era el que no tenía ninguno de los componentes de los grados siguientes, se puede manejar con un solo antibiótico. En el grado 2 muchas veces requiere asociación de 2 antibióticos. Y en el grado 3, asociación de 2 antibióticos, pero de mayor potencia. Ya llegamos a hablar de antibióticos como cefalosporina de tercera, de cuarta generación, o asociaciones con ceftazidima, imipenem, meropenem, etc. Y las guías de práctica clínica recomiendan, siempre que haya sospecha o presencia ecográfica de aire, el tratamiento con metronidazol para cubrir el espectro de los anaerobios. Se debe tratar de obtener siempre material para hacer los cultivos correspondientes, la identificación y el antibiograma para también mejorar la efectividad del tratamiento. Muchas veces se pide hemocultivo, pero la efectividad de esto no suele ser tan precisa, por lo cual la obtención de bilis directa de la vesícula, ya cuando está indicado hacerlo, es necesario y es de buena práctica efectuar el cultivo de la misma.
Hablamos de una guía o un algoritmo de tratamiento, tenemos entonces, ante el diagnóstico de colecistitis aguda, con la base de la guía de Tokio, se debe hacer la admisión al hospital y poner los cuidados iniciales de soporte con hidratación parenteral, como decíamos, antibiótico, analgésico y reposo digestivo. Evaluar la evolución y la respuesta y la gravedad del paciente, completar los estudios para determinar su riesgo quirúrgico. En pacientes de bajo riesgo, con ASA 1 o ASA 2, si hay mejoría clínica, se puede continuar el tratamiento e indicar una colecistectomía electiva durante la misma hospitalización. Si no hay buena respuesta al tratamiento clínico, se hará la colecistectomía de urgencia. Lo mismo que ante sospecha de alguna de las complicaciones graves, como decíamos, la perforación, la gangrena, la piocolecitis. En pacientes con riesgo de ASA elevado, si hay mejoría clínica, se podrá contemporizar y eventualmente efectuar drenaje percutáneo con colecistostomía. Y en los pacientes con deterioro clínico es mandatoria la colecistostomía percutánea para evacuar la vesícula, ponerla en reposo, permitir la estabilización del paciente y eventualmente evaluar en algún momento si puede accederse o no a la terapia quirúrgica. Como decíamos de nuevo, en base a la guía de clínica en un grado de Tokio, en un grado 1 o 2 en paciente operable, tratamiento antibiótico, tratamiento médico y colecistectomía laparoscópica, que es el golden standard de inicio. O lo ideal sería entre las primeras 24 a 72 horas, que es el momento ideal para que los planos de clivaje alrededor de la vesícula, aunque sea que estén con edema, permita una disección más favorable y una mayor seguridad en la identificación de los elementos del triángulo de calor. Si en el grado 1 o 2 tenemos un paciente no operable, se hará todo el tratamiento clínico de sostén y evaluará la posibilidad de un drenaje percutáneo, una colecistostomía o una punción evacuación de la vesícula. Cuando ya hablamos de un paciente en grado 3, es decir, el paciente que estaba con síntomas sistémicos, si es operable, se realizará toda la resucitación y estabilización del paciente en una unidad adecuada de cuidado crítico, con los tratamientos antibióticos, el sostén referido y posteriormente definir entre el drenaje percutáneo o la colecistectomía laparoscópica de urgencia. Y en pacientes no operables se hará nuevamente la resucitación clínica, el control en unidades de cuidado intensivo, en los tratamientos antibióticos y la colecistostomía como premisa inicial. En cuanto al tratamiento quirúrgico propiamente dicho, como decíamos, lo ideal es la colecistectomía temprana, la laparoscopía, el gol estándar. Esta se utilizaría en el grado 1, el grado 2 y el grado 3 o compromiso sistémico se evaluará cuál es la mejor conducta de acuerdo a las condiciones del paciente. Está demostrado que el tratamiento quirúrgico precoz disminuye francamente, acá tenemos un trabajo donde muestra el tiempo transcurrido y el grado de la guía de Tokio desde el inicio del cuadro hasta el momento de la cirugía. Y claramente se ve acá cómo disminuye el número de conversiones de las cirugías, disminuye la estancia hospitalaria, el paciente se resuelve más precozmente, se va de alta más precozmente. Eh, por supuesto, cae la mortalidad. Fíjense que en el grado 1 no hay mortalidad y en el grado 3 puede llegar hasta un 17%, hasta un 10% de mortalidad. Y lo mismo los reingresos por complicaciones postoperatorias. Entonces, la importancia de la cirugía oportuna es que esto permite una mortalidad casi nula, una morbilidad mínima cuando se realiza en forma electiva y muchos mejor resultados en la colecistectomía laparoscópica con menor riesgo de complicaciones o sobre todo de lesiones biliares. Igualmente, la recuperación postoperatoria es mucho más rápido. Si uno consigue terminar la colecistectomía de forma laparoscópica, el índice de reposo habitualmente es de 14 a 20 días, mientras que en la cirugía convencional llega prácticamente al mes.
Esto que le muestro acá es una guía que se usa, denominada escala de Parlan, que es una escala que fue descrita en base a la primera imagen al ingreso a la cavidad abdominal con el equipo de laparoscopía. Entonces vemos acá, esta es la imagen ideal, el grado 1, donde la vesícula está totalmente libre, la vía biliar, se identifica perfectamente el conducto cístico con su unión con la vía biliar. Entonces esto permite una disección mucho más sencilla, con los planos bien visibles, y disminuye el índice de complicaciones de conversión y riesgo de lesión biliar. A medida que vamos avanzando en la escala, podemos ver cómo empeora el aspecto de la vesícula. Ya aparece acá parcialmente tapada con adherencia, acá una vesícula congestiva con más adherencia, acá prácticamente está tapada, acá hay un plastrón vesicular, lo mismo que en este grado, donde directamente no se la ve a la vesícula, se ven zonas de necrosis, y muchas veces, sobre todo en estos casos, son vesículas con pus. Estas adherencias son firmes, son prácticamente imposibles de liberar, con alto riesgo de lesión vesicular, caída de bilis, caída de cálculo o lesión de vía biliar, que sería la situación más grave. La situación de los pacientes con cirugías previas, que en algún momento era una contraindicación relativa, hoy ya no se considera contraindicación, y lo más importante es la cirugía oportuna. Y en cuanto a las complicaciones en sí del tratamiento o de la prolongación en el tiempo, tanto del tratamiento médico como el quirúrgico, son fundamentalmente las infecciosas, tanto de cavidad abdominal como de la herida, el hilio prolongado, atelectasia, infecciones pulmonares, hemorragias peritoneales o caída de bilis, embolismo, la lesión biliar, que es la más grave, y el coleperitoneo. Entonces, a modo de resumen, como para recordar, primero, diagnóstico diferencial entre cólico biliar y colecistitis, es decir, el cólico biliar habitualmente dura menos de 6 horas, no se toca la vesícula, hay un multinegativo, no acompaña de fiebre, no acompaña de ictericia, no tiene leucocitosis. Todo lo contrario, la colecistitis. Vamos a tener un dolor mucho más intenso que no cede con el tratamiento inicial, con vesícula muchas veces palpable, con Murphy positivo, que puede tener fiebre y movilización del laboratorio. Recordemos nuevamente, siempre tratamiento médico, inicialmente parenteral, con analgesia y antibióticos si estamos ante colecistitis aguda, el reposo digestivo inicial y los antiinflamatorios y antiespasmódicos. Y en el caso de la guardia que no cuentan con cirujano, derivarlo, o si tienen cirujano, pedirle interconsulta correspondiente para la evolución del paciente y definir la conducta posterior. Un caso especial es, como decía también, muy importante la presencia o no de la litiasis vesicular, porque la colecititis, como decía, alitiásica, tiene una mayor incidencia del factor vascular, y esto agrava aún más el diagnóstico de la colecistitis. Y con lo cual hay que hacer más precozmente el inicio del tratamiento y la indicación de la cirugía. Al igual que la mala evolución de la colecistitis litiásica, donde se puede sumar, como veíamos en la fisiopatología, la necrosis, la isquemia y la perforación de la pared, con lo cual también deberemos aumentar nuestra alarma para el tratamiento tanto médico como quirúrgico. Bueno, muchas gracias. Eso sería con lo que respecta al tema de colecistitis en particular. No sé si quiere que sigamos con el otro tema ahora, hacemos un pequeño charla de preguntas y dudas, o seguimos con la parte de absceso. Bueno, muchas gracias Camilo, excelente el tema, muy bien dado. Tengo acá un par de preguntas de la gente que participa del curso. Sí, Acá la doctora Locurcio nos pregunta la diferencia entre síndrome de Mirici y colangitis.
En realidad, la colangitis puede darse en presencia de un síntoma de Miris, de un síndrome de Mirici, porque el síndrome de Mirici en realidad tiene distintas etapas de acuerdo a la clasificación. En el síndrome de Mirici es la compresión externa de la vía biliar por aumento del volumen y la presión de la vesícula apoyada sobre el conducto biliar. En su clasificación, el síndrome de Bilici puede ser un grado agudo cuando solamente está apoyada la vesícula sobre el borde de la vía biliar, o al ir avanzando va horadando la pared primero de la vesícula, luego de la vía biliar y termina ocupando totalmente y formando un ambiente común entre la vesícula y la vía biliar, que queda totalmente ocupada por los cálculos que antes estaban en la vesícula, pero en cualquiera de los casos genera una obstrucción biliar, que si esta está contaminada con gérmenes, constituye una colangitis, porque la colangitis por definición es el proceso de obstrucción e infección de la bilis en el conducto biliar. Cualquiera de las dos situaciones es gravísima, porque como sabemos, la infección del conducto biliar, la colangitis, es la comunicación directa la circulación inversa de la bilis hacia el hígado y directamente hacia el sistema circulatorio, con lo cual estamos generando una bacteriemia y una septicemia potencial por la movilización directa desde el hígado hacia el sistema circulatorio de bilis infectada. Bien. Acá tengo otra pregunta más que nos dice si los pacientes con litiasis vesicular asintomática, diagnosticada como un hallazgo, ¿sí? Con ecografía, ¿tiene indicación de cirugía? Esto es una cuestión muy discutida y que cada uno deberá valorarla en su región. Nosotros particularmente, como explicaba en una de las primeras diapositivas, que creo que no la nombré, pero estaba en el gráfico cuando describía los síntomas de acuerdo a la ubicación de los cálculos, una de las imágenes de ese esquema hablaba del cáncer de vesícula. En nuestra región, Salta, Tucumán y como contaba, Bolivia, Chile, tenemos una altísima incidencia de cáncer de vesícula. Mientras que en Buenos Aires puede ser de una incidencia de un 0,1%, en nuestra región puede llegar al 4%. Y esto que parece ser un número relativamente bajo, con la incidencia de litiasis vesicular que tenemos, que la población nuestra, alrededor del 80-85% de la población tiene litiasis vesicular, habla de un número absoluto muy alto. Tan es así que nosotros mensualmente en el servicio podemos llegar a tener uno o dos cánceres de vesícula, con el agravante de que como síntomas se superponen y muchas veces se lo atribuye a la vesícula, en general siempre el diagnóstico del cáncer de vesícula es tardío, con lo cual hablamos de un cáncer avanzado con invasión de la vía biliar o invasión hepática que lo transforma en una enfermedad, si no incurable, por lo menos irresecable y con muy mal pronóstico. ¿Qué quiero decir con esto? En regiones de alta incidencia, como es el caso nuestro y es lo que está haciendo Salta en este momento, y nosotros, muchos de los cirujanos de nuestro medio en Jujuy lo indica, paciente con litiasis vesicular, aunque sea asintomático, se indica cirugía como profilaxis al posible futuro cáncer, por la altísima incidencia. Además de esto, está comprobado que el 100% de los cánceres que uno opera tiene litiasis asociada, o sea, uno dentro de esa vesícula con cáncer al abrirla, el 100% tiene presencia de cáncer. Y reiterando, en nuestra zona, por los factores endémicos, los factores regionales, de la alta incidencia de una población de antecedentes originarios, genéticamente tiene una altísima predisposición al cáncer de vesícula, con lo cual, reitero, aunque sea una litiasis asintomática, tiene indicación de tratamiento quirúrgico. Bien. Otra pregunta más tengo, Camilo. Un lito en el colédoco, ¿es un signo de gravedad diagnosticado por ecografía? Es un signo de gravedad y depende de la clínica.
La gravedad fundamental depende porque ya el que tenga un cálculo en la vía biliar habla de una enfermedad que viene muy evolucionada, porque el paciente ya viene con síntomas de larga data, ha reiterado cólicos a repetición, colecititis a repetición, que han hecho que esta litiasis se movilice de la vesícula hacia la vía biliar. Mm. Y además el otro factor de gravedad son dos fundamentales. Uno, lo que explicábamos recién, la posible obstrucción y sobreinfección de la vía biliar con la colangitis correspondiente. Y el otro, que es la circulación del cálculo, la impactación en la ampolla de Vater y el desarrollo de una pancreatitis aguda, que es una enfermedad muy asociada a la litiasis vesicular, muy grave, con alta mortalidad y que aumenta tremendamente la estancia hospitalaria, la cantidad de cirugía, la morbimortalidad del paciente, pacientes que requieren internación en terapia intensiva, medicamentos y antibióticos de alto costo, alimentación parenteral, cirugía iterativa, porque cuando hacen una necrosis pancreática tiene que tratamiento de tomografía a repetición para estadificar la evolución de la pancreatitis, o sea que cualquier cálculo o barro biliar que se comporta igual que un cálculo en la vía biliar de gravedad y tiene lógicamente indicación de tratamiento intervencionista de alguna manera inmediata. Sí, había otra. Después discutiremos, digamos, a qué se prioriza, si la cirugía de la vesícula con exploración biliar, si hacer un drenaje precoz de la vía biliar por una papilotomía endoscópica, extraer el cálculo y después la cirugía, esas son diferentes tácticas. Pero lo importante es hacer inicialmente el tratamiento médico con la cobertura analgésica y antibiótica y definir la conducta quirúrgica posterior. Sí, había otra pregunta acá que está parcialmente respuesta aquí en esta respuesta, es si el barro biliar, como hallazgo ecográfico, es indicación de cirugía, ¿no? El barro Bueno, biliar asintomático, ¿no? un Ese, poco, esa un ecografía viene de barro poco, biliar. sí, 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 perdón. entiendo la pregunta. Un poco esto viene también aparejado de lo que hablábamos inicialmente, va a depender de los antecedentes del paciente. Digamos, si es un paciente que tiene antecedentes genéticos familiares de litiasis, el tipo de hábito de alimenticio, si es mujer, si es obesa, si está en edad fértil, si toma anticonceptivo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos plantear, bueno, no hacemos nada, le damos tratamiento con la desoxicólico para aflojar el lito, le damos dieta estricta. Esto probablemente en forma inicial licúe ese barro biliar y mejore, pero con alta posibilidad vuelva a formarse. De todas maneras, no es indicación la sola presencia del barro biliar asintomático de cirugía. ¿Sí? Esto se controla clínicamente y de acuerdo a eso se valora. Muchas veces ocurre que dentro de ese barro biliar que puede ser espeso, puede haber microcálculos que la ecografía no lo detecta, pero eso es una valoración muy fina. Bien. Acá hay otra pregunta, ya vamos. Si el pólipo biliar se opera y en tal caso, ¿cuál sería el criterio para operarlo? Bueno, un poco lo mismo que decía antes, un cólico biliar con presencia de cálculo. Perdón, un pólipo, ¿no? El Ah, pólipo. pólipo, pólipo. Bueno, el pólipo biliar tiene su indicación precisa de tratamiento quirúrgico. Y la indicación es pólipo mayor de 6 milímetros, 8 milímetros o 1 centímetro. La indicación absoluta sería indicación de tratamiento quirúrgico en un pólipo de 1 centímetro en adelante. Hasta ese nivel puede controlarse ecográficamente con ecografía periódica cada 6 meses, cada año. ¿Por qué esto? Porque muchas veces lo que uno interpreta ecográficamente en las imágenes como un pólipo, pólipo verdadero, puede ser simplemente un depósito de colesterol, una colesterolosis. Entonces, el control evolutivo y el ecodoppler asociado a la ecografía puede identificar si ese pólipo ha crecido en el tiempo o si tiene vascularización propia, lo cual definiría
en su comportamiento, en el crecimiento, por el tamaño o por el Doppler positivo, que un pólipo verdadero. ¿Y por qué la importancia de esto? Porque similar al cálculo, la presencia de un pólipo verdadero tiene relación con el futuro de un cáncer probable, cáncer de vesícula. Entonces, la presencia de un pólipo de 1 centímetro en adelante tiene indicación de tratamiento quirúrgico. Una más te pido, Camila, esta te la hago yo. Me parece que va a ser muy buena para los que están haciendo el curso y tiene que ver con la situación particular de una colecistitis durante el embarazo. ¿Cuál sería la conducta y de ser quirúrgica, cuál sería el momento ideal para realizar una cirugía? Muy buena pregunta. Como veíamos en la epidemiología, la incidencia de los síntomas de colecititis y de la litiasis vesicular es alta en la mujer en edad fértil, con lo cual, y en la paciente embarazada, como veíamos también en la fisiopatología en relación a los cambios hormonales, con lo cual es muy frecuente que una paciente ya tenía litiasis previa empiece con síntomas, si no lo tuvo previamente, de colecititis o de cólico. Una vez hecho el diagnóstico de la litiasis, de la colecititis sintomática, en la paciente embarazada tiene indicación de cirugía y el momento ideal o el momento indicado para hacerlo es en el segundo trimestre del embarazo, es decir, luego de los 3 primeros meses que ya se terminó la organogénesis y la formación del feto y que hasta el inicio del noveno mes da espacio suficiente en la cavidad abdominal como para que uno pueda entrar y realizar una cirugía laparoscópica en ese momento, si la paciente no tuvo una buena respuesta al tratamiento médico y sobre todo, aunque haya tenido respuesta al tratamiento, si recae con la sintomatología. Entonces, reitero, el momento oportuno para la cirugía en la embarazada es en el segundo trimestre del embarazo. Y esto no tiene contraindicación, se hacen todas las medidas de recaudo y protección del bebé, tanto por el tema de la irradiación, si uno va a indicar hacer colecitografía oral endovenosa, perdón, colecitografía intraoperatoria, y el acuerdo con el anestesista, el tipo de drogas para que no afecte ni deprima al feto ni complique el embarazo. Bien, muchas gracias, Camilo, por las respuestas. Si a vos te parece, ¿querés que sigamos con el segundo tema? Seguimos con el segundo tema para que nos alcance el tiempo. Para que llegue, muchas gracias. ¿Cómo si se ve? No se ve. A ver si puedo compartir de nuevo la pantalla. Sí. Todavía no se está viendo nada, Camilo. Sí, no estoy pudiendo abrir la... Doc, si es internet que está lento, si quiere usted apagar la cámara como hizo recién, quizás agilice ahí un poquito. A ver. La conexión tiene frío. Sí, 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 está congelada. No quiere arrancar. Ahí está. Ahí va. Ahí estamos. Bueno, vamos a continuar entonces con el absceso hepático, del diagnóstico al tratamiento.
Igualmente, vamos a hablar de la epidemiología, la vía de producción, los factores que lo generan, cómo lo diagnosticamos y su presentación clínica, las imágenes. A ver, ahí no corrió. No sé si ven cuando avanza la diapositiva, no. No, no estamos viendo el avance. A ver, voy a dejar de compartir un ratito y vuelvo a compartir a ver si se conecta. A ver, ahí está. Bueno, Ah, de ahí 10. está. Bueno, el absceso hepático se define como la infección focalizada en el hígado, caracterizada por la formación de una colección dentro de una cavidad que está invadida por microorganismos que tienen una multiplicación dentro de la misma. Y esta se puede dar tanto en un hígado sano como previamente enfermo. Históricamente ya hay antecedentes del año 400 a.C., informada por Hipócrates de la existencia de los abscesos en el hígado. Posteriormente, Galeno es el primero en relacionarlo con otras patologías y habla de que el origen de estos abscesos viene a partir de infecciones intestinales. En 1886, Koch habla de la relación con la disentería y sus complicaciones. Y Cartulis, en 1887, habla de los abscesos que lo denomina tropicales por relación con los gérmenes y inclusive la presencia de parásitos. En 1938, Osner es el primero en relacionar también la existencia de abscesos hepáticos con la apendicitis aguda, describiendo el transporte del proceso inflamatorio a través de la inflamación a nivel de la porta o pile flebita. Y en 1953, en Hong Kong, se realiza el primer drenaje cerrado y el tratamiento antibiótico, con lo cual se da el puntapié inicial, que luego es retomado en 1980 con los avances de la imagen y las técnicas percutáneas, en donde se realiza el primer drenaje percutáneo de un absceso hepático. Cuanto a la epidemiología, es más frecuente en hombres entre 20 y 40 años, aunque puede darse en cualquier edad de la vida, sobre todo con el tema de todas las enfermedades inmunodeficientes o el uso de medicamentos que bajan las defensas, que pueden facilitar la generación de estos abscesos. Tiene una incidencia de 2 a 3 casos cada 100.000 habitantes por año, con una mortalidad que varía del 2 al 12%. En general, la gran mayoría de ellos son solitarios, más del 60%, originados fundamentalmente por vía portal, con lo cual su mayor incidencia también se da en el lóbulo derecho hepático. Cuando existen múltiples abscesos en el hígado, suelen ser de origen mixto o piógeno. Los factores de riesgo, como decía, son los fundamentales relacionados a focos infecciosos y problemas de defensa, diabetes mellitus, enfermedades hepatobiliares previas, colangitis, litiasis, inmunosupresión, ya sea pacientes HIV o pacientes en quimioterapia o a pacientes con colágenopatía con tratamiento prolongado con corticoides o inmunosupresores,
procedimientos invasivos, ya sea cirugías hepáticas o o la angiografía retrógrada endoscópica o la papilotomía. Esta última, al dejar abierta la comunicación de la vía biliar con el intestino, por la ausencia, al cortar el esfínter de Oddi, facilita el reflujo y la contaminación de la vía biliar con gérmenes. Esto se ha visto comprobado en la época que los viejos cirujanos solíamos hacer con alta frecuencia la papilotomía quirúrgica, que dejaba una brecha muy grande de comunicación entre la vía biliar y el intestino, con lo cual la colangitis ascendente era muy frecuente y esto aumentaba la incidencia de abscesos. En cuanto a las vías de diseminación, pueden ser múltiples y de distinto origen. La más frecuente, como decíamos, es a partir del árbol biliar, la vía ascendente, con las colangitis ascendentes, las anastomosis biliodigestiva o bilioentérica, las coledocolitiasis, la litiasis intrahepática, las manipulaciones radiológicas por radiología intervencionista, ya sea colangiografías percutáneas, radiología y drenajes biliares. También por la papilotomía endoscópica. La otra vía importante, la vía portal, por los procesos infecciosos e inflamatorios del abdomen, apendicitis aguda, su alta incidencia, la diverticulitis, que también va en aumento, sobre todo en el noroeste argentino, que era una patología no tan frecuente porque no teníamos tanta diverticulitis y que hoy prácticamente está equiparando los índices de diverticulitis, de diverticulosis de Buenos Aires, que era el lugar de mayor incidencia en el país. Las peritonitis agudas difusas. La vía arterial, a través de la movilización de focos sépticos por vía sanguínea de distinto origen, y otras causas como los traumatismos hepáticos con hematomas o necrosis hepática, que posteriormente sufren la sobreinfección, y infecciones por causas quísticas o parasitarias, como vamos a ver enseguida. Cuanto a los factores causales, el más frecuente sin duda es el piógeno, pero también se dan los de origen neoplásico, que al crecer rápidamente en volumen tienen áreas de necrosis que se sobreinfectan, los iatrogénicos por todos los procedimientos que nombrábamos recién, percutáneo o endoscópico, que pueden generar la infección del hígado, y tanto procedimientos diagnósticos como terapéuticos. En cuanto a la clasificación por los gérmenes, el más común es el piógeno por los gérmenes habituales, pueden ser uni o polimicrobiano, y en general más del 80% se da por Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, algunos casos de anaerobio como los bacteroides. Luego tenemos los de origen parasitario, los amebianos, no son tan frecuentes en nuestro medio, pero en estos tipos de abscesos tienen altísima incidencia en México, por ejemplo, donde tienen la infección por ameba histolítica de tipo endémico, con la contaminación muy alta del agua, los vegetales, y se da a través de la ingesta de frutas y otros alimentos crudos, mal lavados, mal cocidos. El otro elemento es el absceso de origen micótico, donde los gérmenes más comunes son la cándida en primer lugar, y luego el aspergillus y el criptococo, y finalmente el parasitario originado por la hidatidosis en el equinococo granuloso. De los abscesos hepáticos, como decíamos, en el pirógeno, el originado por Klebsiella, Escherichia coli bacteroide, el más frecuente. Y este se puede dar tanto por forma continua, en infecciones de tejidos vecinos, como lo que hablábamos recién en la colecititis en el empiema vesicular, o luego de accidentes con hematomas y lesiones que se sobreinfectan en nivel hepático. Y por vía hematógena, por la circulación de gérmenes, ya sea a punto de partida abdominal, como la apendicitis, peritonitis, diverticulitis, en el caso de las diarreas enteroinvasivas, que también provoca una translocación bacteriana importante. De los casos micóticos, como se ve en esta imagen de la microscopía, donde se ven las hifas, los más frecuentes son la de Candida albicans, Aspergillus y Cryptococcus, que suelen ser caracterizadas por microabscesos, mientras que los de origen bacteriano habitualmente son abscesos únicos que pueden tomar gran volumen.
y si uno obtiene una muestra de líquidos, va a poder constatar la presencia de levaduras o pseudohifas del hongo, que se ubican habitualmente en el centro de la lesión y se acompaña a nivel del absceso de un área periférica de necrosis e infiltrado con polimorfes nucleares. Siempre este tipo de abscesos curan después con fibrosis. El caso de las micosis siempre tiene que hacer pensar que estamos ante un huésped inmunodeprimido, con lo cual si el paciente no tenía ningún diagnóstico de este tipo previo, hay que hacerle toda la serología y las determinaciones para HIV, enfermedad de transmisión sexual, etc. En el caso de los parásitos, el más común y en nuestra zona es endémica, la infección por el equinococo granuloso, la hidatidosis, cuyo principal punto de asiento a nivel humano es el hígado. Transcurrida el filtro del hígado, el segundo lugar más frecuente es el pulmón y luego el resto del organismo. Clínicamente, todos recordamos el ciclo de la hidatidosis, donde el hombre es un huésped accidental y clínicamente va a tener las mismas manifestaciones que cualquier absceso. Puede presentar cuando toma cierto volumen el dolor abdominal, puede acompañarse de fiebre, la masa palpable y algunos signos inespecíficos digestivos acompañantes. Y al igual que en los quistes biógenos, la complicación del quiste parasitario es la ruptura del quiste, y en el caso particular del hidatídico puede darse con una ruptura libre en cavidad peritoneal generando una siembra hidatídica, o puede darse por una migración hacia el tórax transdiafragmático. En el caso de la hidatidosis, que es de altísima incidencia en la Patagonia Argentina, Chubut y Neuquén sobre todo, y en el noroeste, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, y en el litoral con un poco menos de incidencia. Y además de la serología específica, el elemento fundamental de diagnóstico es la ecografía. Y dentro de esta, la denominada clasificación de Garbage, que es la que está esquematizada acá, donde de acuerdo al aspecto imagenológico de la ecografía, se pueden clasificar los quistes como quistes vitales, es decir, con parásito vivo, que son las imágenes típicas del quiste tipo 1, el quiste tipo 2, un quiste de transición, que es el quiste tipo 3, donde una buena parte de los quistes probablemente estén muertos, pero también vamos a tener quistes viables con presencia de parásito vivo. Y el tipo 4 y tipo 5, que ya son secuelas quísticas con gran cantidad de calcificación, que habla de quiste parasitario muerto. Entonces, para el diagnóstico es fundamental los tres pilares, que son la epidemiología, pilar fundamental por el área de vida del paciente y su relación con los animales que pueden generar la infección, la clínica y la exploración física, las imágenes ecográficas y luego tomográficas y las pruebas serológicas específicas. Los quistes amebianos, como decíamos antes, los abscesos generados por la ameba histolítica se dan por la contaminación de agua, verduras crudas o mal cocidas, donde el trofozoito llega por la ingesta, al llegar a nivel intestinal, cumple por circulación portal el ciclo enterohepático y se localiza en el hígado, donde fundamentalmente del lado derecho, en el 90% de los casos, desarrolla un quiste único de importante volumen y que se caracteriza por un contenido espeso, achocolatado, por eso se lo denomina como líquido chocolate o pasta de anchoa, que es el tejido hepático necrótico con sangre acumulada que va generando el proceso de la presencia de la ameba histolítica. Cuando hace uno una muestra por punción percutánea y obtiene líquido para el estudio y el cultivo de estas lesiones, ve característicamente la presencia de la ameba. Una variedad especial de absceso hepático es el absceso relacionado al cáncer, los abscesos hepáticos neoplásicos. Y dentro de esto podemos tener a su vez subcategorías.
Los abscesos secundarios a infección del tumor primario del hígado, sobre todo en el caso del hepatocarcinoma, cuando toma un determinado volumen importante, lo cual en ese aumento desmedido de la masa tumoral, la zona central suele quedar con menor irrigación y va generando tejido necrótico, el cual suele, por colangitis ascendente, sobreinfectarse. Otra variedad es la forma secundaria de lesiones metastásicas en el hígado, que es menos frecuente, sobre todo en el nivel hepático. Las metástasis más frecuentes son las de melanoma, cáncer colorectal, cáncer esofágico, pancreático y gástrico, y pueden, al igual que la anterior, sobreinfectarse. Y finalmente, la forma iatrogénica, cuando en el intento de un tratamiento de alguna metástasis o de algún tumor primario pequeño, se intenta un tratamiento ya sea endoscópico percutáneo, por embolización o por tratamientos de quimioembolización con con quimioterapia dirigida específicamente a la zona del tumor, o en las zonas donde, en los hospitales donde se hace hoy radiofrecuencia. Esta radiofrecuencia al necrosar el tumor genera una zona de tejido muerto que puede también sobreinfectarse secundariamente. Los mecanismos de formación del absceso son, primero, la base del territorio hepático afectado, la llegada de la bacteria, con lo cual la presencia de la bacteria genera una respuesta inflamatoria con los factores de necrosis tumoral, los macrocitos, los neutrófilos, que van provocando una necrosis hepatocitaria con la formación de la cavidad y el desarrollo de pus. Clínicamente, el absceso hepático se manifiesta con la tríada clásica o típica, que es la de presencia de fiebre en el 85 al 90% de los casos, ictericia y dolor del 50 al 70% de los casos. Esto suele ir asociado a síntomas inespecíficos relacionados con los principales, como astenia, anorexia, decaimiento, náuseas, vómitos, pérdida de peso en caso de abscesos crónicos de importante volumen. Siempre, como decía, hay que investigar también, cuando uno determina la presencia de estas lesiones, una posible enfermedad asociada, como la diverticular, la litiasis vesicular, procesos inflamatorios intestinales crónicos o agudos, apendicitis que pasó desapercibido. Y, lógicamente, toma fundamental importancia y peor pronóstico en pacientes con comorbilidades, diabéticos, trasplantados hepáticos o inmunosuprimidos, presencia de tumores y cualquier situación que genere falta de defensa. En el laboratorio, en general, podemos determinar como anormalidades más comunes en la elevación de los glóbulos blancos, de la PCR, en el caso de abscesos crónicos y que toman volumen, hipoalbuminemia por el compromiso hepático, movilización de las enzimas hepáticas, de las enzimas de colestasis como la gamma-GT, por el proceso de ocupación hepática, hiperbilirrubinemia y alteración de los factores de coagulación con un RIN elevado. El diagnóstico se complementa y se confirma mediante ecografía y tomografía. Esta última, la tomografía, es el gold estándar, con más del 95% del diagnóstico. Siempre es importante cuando uno pide una tomografía de abdomen con contraste endovenoso. Esto es fundamental para hacer la diferenciación de la imagen sin contraste previa y luego con contraste, lo cual nos permite un mayor realce entre las imágenes, identificarla mejor y muchas veces nos permite también hacer un diagnóstico diferencial entre un absceso y una metástasis. De acuerdo a la morfología y la topografía de estas lesiones, conseguimos entonces un diagnóstico cercano al 90%. Luego, el paso siguiente, confirmada esta sospecha, es obtener una muestra del líquido para poder hacer un diagnóstico mediante cultivos y parasitológico y micológico, determinar la etiología, el origen y la causa de este absceso para definir el tratamiento. Si bien clínicamente decíamos que el 70% de los pacientes, el 80% de los pacientes presentan fiebre, el rescate de hemo cultivo positivo no es tan importante.
con lo cual no siempre podemos obtener el diagnóstico del germen causal. De ahí es que toma relevancia el tema de la punción, ya sea con guía ecográfica o tomográfica del quiste, para obtener una muestra de un cultivo. Y de acuerdo a esto también, como vamos a ver adelante en el algoritmo de tratamiento, dependiendo del volumen del quiste, uno puede hacer una punción guiada en forma percutánea que puede servir, además de la obtención del material para el cultivo, en quistes pequeños, la aspiración completa del contenido, con lo cual ya sería una etapa importante del tratamiento para continuar luego con el antibiótico, o eventualmente indicar un drenaje percutáneo. Esto como alternativa a la cirugía y que en muchas oportunidades es totalmente curativo. Las complicaciones más importantes son la ruptura intraperitoneal o hacia la pleura, la embolización séptica con sepsis o shock séptico, la formación de fístulas de distinto tipo, las más frecuentes son las biliares, y la recurrencia ante una primera buena respuesta al tratamiento que puede llegar al 5 al 10% de los casos. Es una patología grave con una mortalidad global que puede llegar hasta el 30% y que suele tener también comorbilidades importantes. Factores de mal pronóstico son edad avanzada, inmunosupresión y múltiples abscesos, sobre todo cuando tenemos la presencia y la identificación de una Klebsiella que suelen ser muy virulentas. En cuanto al manejo clínico, ante la sospecha y la confirmación de un absceso piógeno, que es el más frecuente, se debe iniciar en forma, aunque sea empírica, un tratamiento antibiótico agresivo. De entrada se debe iniciar con cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, asociada a algo que cubra lo anaerobio, como el metronidazol. Como alternativa se puede usar piperoxidina tazobactam o carbapenem, sobre todo en pacientes que ya va evolucionando con cuadros más sépticos. Si uno tiene sospecha de un absceso amebiano, el tratamiento específico será el metronidazol o la paramomicina para esterilizar el quiste. Todo esto, la indicación del antibiótico será confirmado o modificado de acuerdo a los cultivos y la sensibilidad posterior. Como decíamos, el drenaje percutáneo, este tiene una indicación en abscesos mayores o iguales a 5 centímetros, sobre todo cuando al inicio del tratamiento médico no hubo buena respuesta, o si el quiste uno evalúa que puede estar con riesgo de ruptura, sobre todo cuando se dan en quistes más bien periféricos al hígado, que tienen más posibilidad de drenarse hacia la cavidad libre. Siempre estos drenajes y estas funciones deben hacerse con alguna guía de imagen, que puede ser ecográfica o tomográfica. En cuanto a la cirugía, tiene indicaciones cuando no tenemos buena respuesta al tratamiento médico, cuando no tenemos una respuesta adecuada a los drenajes, ya sea de punción-aspiración o drenajes único o múltiple en forma percutánea, y cuando tenemos abscesos multiloculados o tabicados. Pese de que uno puede intentar en forma percutánea con los drenajes romper estos tabiques antes de dejar el drenaje, suele con cierta frecuencia fallar el drenaje percutáneo, con lo cual tiene indicación de cirugía. Inicialmente laparoscópica, con la eventualidad de y sabiendo que en una incidencia importante habrá que convertir la cirugía a una forma abierta. En cuanto al algoritmo de diagnóstico y tratamiento, entonces tenemos fundamental la punción para obtener material para cultivo, lo cual nos confirma el diagnóstico en el caso de identificar el germen y nos confirma el tipo de antibiótico a establecer. En caso de quiste, atención, previene en cierta medida la ruptura. Y lo que no nos permitiría hacer este tipo de abordaje sería ubicaciones muy centrales o difíciles de acceso, como la cúpula del diafragma, del hígado, muy pegado al diafragma o muy cercano a las bases pleurales, el domo hepático, que son de difícil acceso por vía percutánea.
Si es posible realizar la punción o el drenaje, este sería el primer tratamiento. Y en esto tenemos que tener en cuenta, como decía, el tamaño del quiste. En quistes menores a 5 centímetros, generalmente a partir de 3 centímetros, sería el tamaño ideal, digamos. Se realiza antibiótico terapia exclusiva, ya sea mono o combinada, como decía inicialmente, para cubrir tanto gérmenes aerobios como anaerobios, con una reevaluación periódica de la evolución clínica y de imágenes del paciente, hasta determinar la respuesta definitiva. En caso de que no sea suficiente con la antibiótico terapia, se hará el drenaje percutáneo, que puede ser simplemente drenaje y aspiración, la colocación de un drenaje que puede ser único, o si no es suficiente con esto, agregar un segundo o un tercer drenaje. Lo mismo ocurre con drenaje con quistes de más de 5 centímetros uniloculados. Se inicia con el drenaje percutáneo, complementado por el tratamiento antibiótico, los cultivos y, al igual que en el caso anterior, uno o más drenaje y evaluar en el tiempo la respuesta. Ante el fracaso en cualquiera de los dos procedimientos anteriores, tenemos que terminar en la cirugía. En el caso de grandes quistes, sobre todo más de 5 centímetros, y fundamentalmente en los multiloculados, si uno no consigue romper estos tabiques, el tratamiento será quirúrgico desde el inicio. O sea, en conclusión, el absceso hepático, primero que nada, requiere un alto índice de sospecha, pensar en la posibilidad de que esta enfermedad pueda existir. En la clínica, el paciente, fiebre, dolor, ictericia, apoyarse luego con la clínica, en el laboratorio y fundamentalmente en las imágenes. Una primera orientación lo suele dar la ecografía, y el gold estándar para el tratamiento es la tomografía computada, que, como decía, lo ideal es hacerla con contraste endovenoso, que siempre tiene, recuerden, los dos fases, la estándar y la contrastada, lo cual nos permite y nos ayuda a definir otros diagnósticos diferenciales. Siempre el tratamiento debe ser un inicio inmediato con antibiótico terapia y todo el soporte clínico del medio interno. En lo posible, si uno cuenta en el medio con un radiólogo o un cirujano intervencionista, hacer un primer abordaje de punción-drenaje, o mínimamente para una punción de obtención de material para cultivo y antibiograma, y de acuerdo a los criterios que empezábamos en el algoritmo, determinar luego la conducta a seguir con el tratamiento. Y es muy importante el trabajo multidisciplinario en equipo. Hacer participar al gastroenterólogo, radiólogo intervencionista, el cirujano, para reducir la morbimortalidad y para realizar un tratamiento más adecuado, más orientado y más rápido. Estos serían los conceptos básicos y fundamentales a tener en cuenta sobre el tratamiento del absceso hepático. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Eh, una, Hay una pregunta que nos quedó en el tintero de la charla anterior. Nos dice el doctor Caiguara, nos pregunta si los pacientes con cólicos biliares recurrentes, sin litiasis y sin barrio biliar, ¿qué conducta tendríamos con ellos? Bueno, una clínica de cólico biliar sin litiasis ni barro, yo la dudaría, digamos. O sea, en principio, un paciente que no tiene cálculo y que tiene ecográficamente una bilis normal, que no parece, o sea, la imagen del barro biliar es muy típica, es un aspecto de un líquido espeso, un líquido turbio. Se ven una serie de artefactos dentro de la bilis que demuestran de que hay una bilis espesa. Entonces, un cólico vesicular, o relacionar un cólico a la vesícula, si no existe, como digo, ni litiasis ni barro, yo lo dudaría. No olvidemos que la esfera de los trastornos digestivos a este nivel está muy relacionado y se superpone mucho. Entonces, lo primero que haría sería
investigar la presencia de una gastritis, la presencia de colon irritable, la presencia de una duodenitis, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, que pueden por ahí superponerse en la clínica, sobre todo en la dispepsia o en los dolores, y no atribuirlo tanto a la vesícula. Muchas gracias, Camilo. Yo sobre este último tema te quería preguntar, sobre todo para el médico que está en la periferia, si se puede utilizar como primer estudio diagnóstico o inicial ante la falencia de una tomografía, una ecografía para diagnosticar un absceso hepático y qué papel jugaría eso en el diagnóstico, ¿no? Bueno, la ecografía es siempre la puerta de entrada en el diagnóstico por imágenes. Nosotros como cirujanos y en la guardia en general, todo médico de guardia debería hacer el FAST, el DICOFAST, manejar el ecógrafo el diagnóstico de aproximación a la sospecha de un absceso, una lesión hepática es la ecografía, sin duda. Habitualmente uno ante cualquier sintomatología digestiva, el método que no irradia al paciente, que no es invasivo, que es menos cruento y que si bien es operador dependiente, hoy en día debería estar accesible en prácticamente cualquier hospital y en cualquier guardia, es la ecografía. Con la primera ecografía, al hacer el barrido hepático, si uno encuentra una lesión, bueno, lo primero será clasificarla si es sólida o quística y ante la presencia de un quiste empezar a hacer los diagnósticos diferenciales. Y como decíamos recién, con la clínica del paciente, si se da la tríada de sospecha, ictericia, fiebre y la presencia de la lesión hepática, bueno, uno el primer diagnóstico que tiene que descartar el de absceso hepático por su implicancia clínica patológica y de riesgo de sepsis y de acuerdo a eso, a avanzar, como explicaba, en el algoritmo de diagnóstico. Y bueno, si no tenemos tomografía, habrá que derivar el paciente o si uno está en condiciones de hacerlo por su entrenamiento, poder hacer una primera, si está sobre todo periférico, accesible a la ecografía, uno puede, digamos, está permitido y autorizado hacer una función guiada por eco de la quiste y obtener una muestra que nos puede definir el diagnóstico. Por supuesto, siempre, como decía cuando hablaba en la presentación, es muy importante tener en cuenta en el diagnóstico diferencial el absceso, la sospecha de absceso con un quiste hidatídico, porque no es lo mismo punzar un absceso piógeno que meter una aguja en un quiste hidatídico vital que nos puede generar una siembra peritoneal de la hidatidosis. Entonces, en esto sí tenemos que ser muy cuidadosos de afinar lo más posible el diagnóstico para prevenir esta complicación, que sería una complicación gravísima, porque todos sabemos que la siembra hidatídica en el peritoneo es el denominado cáncer blanco. O sea, es una patología benigna que termina siendo maligna por su severidad. Bien, muchas gracias, Camilo. Hay una pregunta más acá, la última. ¿A qué edad es más frecuente un absceso hepático? Las Eh, edades más frecuentes son en general la edad media de la vida. Y en esto tiene incidencia, por una parte, la misma incidencia de las otras patologías que pueden originarla, la colecititis, la apendicitis aguda, la diverticulitis, la incidencia, la elevada incidencia de trauma abdominal, donde está implicado muchas veces el hígado, los abscesos, los hematomas hepáticos son muy frecuentes y la sobreinfección de esos hematomas también toma relevancia. Entonces, la edad entre los 20 y los 40 años suelen ser la mayor incidencia. Y por supuesto, siempre tener en cuenta las comorbilidades, paciente diabético, inmunodeprimido, paciente HIV no diagnosticados en general, porque ya cuando están con tratamiento específico de su enfermedad, tiene prácticamente las mismas defensas o inmunidad, una carga viral baja y una CD4 alto que cualquier persona, digamos. Siempre tener la sospecha de y la prevención de pedir estos marcadores de inmunidad. Bien.
Doctora Barberis, ¿alguna otra pregunta, algo que haya quedado? No, 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 no. No, estaba escuchando muy atentamente, ¿no? Excelente la clase, doctor Neven, muy clara, creo que ha sido con conceptos básicos para todos los médicos que están en la guardia, siempre decimos en la trinchera, recibiendo estos pacientes y con los conceptos muy claros para hacer diagnóstico diferencial y saber cuándo es el momento también para derivar y cuando las papas queman en los lugares más pequeños y saber derivarlo a tiempo y poder resolver el problema. Eh, Sí, sí. creo Eh, que Perdón, es fundamental, como decía recién, la sospecha, por lo menos diagnóstica, y dependiendo de los medios que uno tiene en el lugar donde trabaja y la accesibilidad a los elementos diagnósticos, sobre todo, o a la proximidad con un radiólogo, un cirujano intervencionista o un cirujano que pueda abordar al paciente, definir la derivación o no. Ahí veía una pregunta recién que decía si el quiste hidatídico gigante es operable. Sí, totalmente. Tiene indicación de cirugía, no solo que es factible de cirugía, sino que tiene indicación de cirugía. Y bueno, ya que está la pregunta, aprovecho. En general, cuando tenemos un quiste hidatídico, ya sea único o múltiple, e independientemente del tamaño, tiene indicación de tratamiento quirúrgico y con la salvedad de que nosotros por protocolo siempre le damos al paciente con hidatidosis hepática un tratamiento previo de 30 a 45 días con albendazol con el objetivo de matar el parásito, esterilizar el quiste, lo cual nos da mayor seguridad al momento del abordaje quirúrgico. Posteriormente, de acuerdo a la disponibilidad y la experiencia del equipo quirúrgico, se podrá definir si se hace un abordaje laparoscópico o abierto. Hoy en día somos muy propensos a hacer tratamiento laparoscópico del quiste hidatídico, por supuesto que como decía recién, con lo mismo que ocurre con el tratamiento percutáneo, tiene indicaciones de la laparoscopía de acuerdo a la ubicación, porque hay zonas que no pueden abordarse laparoscópicamente. Pero en general los quistes periféricos en segmentos hepáticos accesibles, como los anteriores o los laterales, pueden perfectamente abordarse por vía laparoscópica y se toman exactamente y las mismas reparos de protección y la misma técnica de evacuación que se haría a cielo abierto, digamos. Se cubre con gasas embebidas en solución fisiológica hipertónica o agua oxigenada todos los alrededores del quiste. A pesar del tratamiento previo con antiparasitario, lo mismo se hace la punción, aspiración e inyección de antiparasitario en la cavidad del quiste para asegurar de que esté inactivo. Se espera el tiempo suficiente y luego se completa con el destechamiento y la evacuación de todo el contenido. Quirúrgicamente en hidatidosis hay diferentes técnicas, pueden ser solamente el destechamiento, la evacuación y luego se puede completar con drenaje o con taponaje vital con EpiPlom. Y bueno, una de las causas también de absceso hepático es el tratamiento del quiste hidatídico con estos procedimientos de destachamiento, que luego si queda algún conducto biliar no detectado a pesar de las maniobras que uno normalmente hace, para ubicar si hay alguna comunicación con un conducto biliar que suele ser frecuente, sobre todo en quistes grandes o más o menos centrales, puede quedar algún conducto biliar no detectado que luego con la descompresión vuelve a generar bilis hacia la cavidad y generar posteriormente un absceso hepático. Por eso, sobre todo en quistes periféricos, muchas veces se prefiere la resección del quiste hidatídico que tiene mayor seguridad como tratamiento definitivo. Pero bueno, reiterando la pregunta, en quistes grandes del hígado hidatídico tiene indicación de cirugía. Muchísimas gracias, Camilo. Excelente la presentación, como siempre. Y muchas gracias. Nada, que te liberamos. Muchísimas gracias por la paciencia y por la charla. Bueno, espero que haya sido claro, que se haya entendido y quedo a disposición cualquier duda. Se pueden comunicar tranquilamente. Muchas gracias por la invitación y por permitirme participar con todos ustedes. Un fuerte abrazo. Un gracias, abrazo. doctor. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Buenas noches.